Ya comienza En Red, un programa de la Red de Universidades Públicas No Estatales G9. Innovación, academia, investigación, docencia, extensión cultural. Todo desde una mirada en red. Todas las semanas por radios universitarias y plataformas digitales. Desde la Red de Universidades G9 les saludamos a todas y todos quienes se conectan con la actualidad, información y quehacer de la educación superior nacional en Chile a través de nuestro programa En Red. Hoy somos Carolina Cortés de la Universidad Católica del Norte y Enrique Ormazábal de la Universidad Católica del Maule, y los acompañaremos junto a nuestros invitados e invitadas con los que conversaremos en esta nueva emisión de nuestro programa En Red. Además, como cada edición, les compartiremos las noticias más relevantes de las universidades G9 desplegadas desde Antofagasta hasta Coyhaique. En esta edición conversaremos respecto a los resultados de la aplicación CIMSE 2023 junto al director ejecutivo de Belén Educa. Les recordamos que nos pueden escuchar semanalmente por las radios de las universidades en Spotify y por Podbean. Y nos ven en los canales de YouTube de nuestra red y en algunos canales de TV universitarios. Todos los detalles en www.redg9.cl. En marzo, casi en paralelo con el inicio de clases del sistema escolar, en un esfuerzo inédito, se entregaron los resultados de la aplicación del CIMSE 2023. Nos interesa cómo abordar el tema, no solamente por la relevancia para el país, sino porque 8 de nuestras universidades colaboran con la formación de capital humano específicamente en pedagogía. Para abordar este tema, conversaremos en esta ocasión con Pedro Larraín, quien es director ejecutivo de la Fundación Belén Educa, quien integra también el Consejo de Reactivación Educativa del Ministerio de Educación, y desde su función siempre están en el debate de la educación nacional. Cuentan con 12 colegios, más de 1.000 estudiantes y 710 asistentes a la educación, y en total, generalmente, atienden a 14.500 estudiantes. Hola. Bienvenido, Pedro, ¿cómo estás? Muy buenos días, Enrique. Muchas gracias por invitarnos a este espacio para poder conversar de educación. Perfecto. Nosotros felices de contar con tu presencia, porque bueno, lo que nos convoca hoy día, ¿cierto?, es conversar respecto a los resultados CIMSE, y ya, como se ha comentado en los medios de comunicación, en fin, se entregaron un poco adelantadamente, una estrategia un poco innovadora, ¿cierto? Y a partir de eso, Belén Educa cuenta con 12 colegios actualmente. ¿Cómo reciben desde la Fundación el disponer de estos resultados CIMSE anticipadamente en marzo? Y quiero que me comentes también si es que ves que hacen alguna diferencia al contar con estos resultados para el sistema escolar de manera anticipada. Bueno, la verdad es que es una alegría poder haberlos recibido al comenzar el año. Nos habría gustado saberlo antes, sin duda, que nos hubiesen dicho que van a llegar en ese periodo, pero ya el esfuerzo que hace la agencia por entregarlos en marzo a nosotros nos satisface muchísimo, porque nos permite trabajar con nuestros profesores, con nuestras comunidades, incluso con nuestros estudiantes, qué información nos arroja el CIMSE, y a partir de ahí diseñar procesos de mejora más pertinentes para el año en curso y no tanto para los años siguientes, como cuando ocurre cuando te llegan a mitad de año. Así que lo recibimos con mucha alegría y nos permite, como te decía, poder planificar de forma más acertada con nuestros propios profesores. Pero hablemos de las buenas, de las cosas buenas y las cosas no tan buenas también que se pueden extraer, ¿cierto?, como conclusiones a partir de estos resultados. Pero desde la mirada de Belén Educa, ¿cuáles son los principales análisis que ustedes realizan de estas cifras, de estas estadísticas? Súper, mira, una de las cosas importantes como fundación es darle a entender a tus auditores que tenemos 12 colegios que están ubicados en contextos de los más vulnerables de Santiago. Incluso tenemos un colegio en La Unión, en el sur de Chile. A partir de ahí, también el esfuerzo que hacemos como fundación es poder dar educación de calidad cuando incluso los contextos socioculturales no ayudan mucho. Y en ese sentido, indicadores como los del CIMSE para nosotros son clave para ver cómo vamos avanzando en esta propuesta educativa. Si no contáramos con el CIMSE o con otros instrumentos de esta calidad, sería muy difícil saber cómo avanzamos y nos quedaríamos con perspectivas más bien subjetivas. Por eso nosotros valoramos el CIMSE. Luego, vemos a nivel nacional, celebramos que a nivel nacional existan mejoras en varias
varias de las pruebas, especialmente vemos en lenguaje aumentos tanto en cuarto como en segundo medio, y también podemos ver cómo fundación nosotros tuvimos especialmente incrementos en las asignaturas de lenguaje en cuarto básico, en matemática de cuarto básico. Tuvimos un aumento de 12 puntos, lo que nos alegra mucho, para nosotros es muy significativo, porque vemos cómo a nivel nacional estamos en una deuda importantísima con las matemáticas. Si uno mira los estándares educativos, te darás cuenta que cerca de un 20% de estudiantes nada más están en el nivel adecuado, y eso es realmente grave. Cuando hablamos de que 2 de cada 10 estudiantes realmente comprenden lo que les corresponde para su nivel, tanto en cuarto básico como en segundo medio, es un problema mayúsculo. Para nosotros la diferencia está puesta en que tenemos que ayudar a que más estudiantes se incorporen en este nivel adecuado y atacar con mucha fuerza para que cada vez menos estudiantes estén en el nivel insuficiente. Ahí está puesta nuestra fuerza. Celebramos en esta oportunidad que logramos romper la tendencia a la baja que se produjo después de la pandemia. Y creemos que estamos en un punto de inflexión que solo nos traerá buenas noticias a futuro. Para eso trabajamos, siempre pensando en que lo que uno mira con el CIMSE son los aprendizajes de los estudiantes. El CIMSE en sí es un medio, el fin son los aprendizajes. Así que en eso hay que tenerlo muy claro. Qué bueno escuchar eso de la recuperación que están teniendo ya, este nuevo trote, ¿cierto?, para volver a recuperar marcha en lo que tiene que ver con los avances educativos, ¿cierto? ¿Qué desafíos ves tú, además de estos que comentabas, en la aplicación de esta evaluación, por una parte, y por otra parte también la recepción que tiene el profesorado, que es otro actor importante, ¿cierto?, en el sistema, y los propios establecimientos educacionales cuando conocen estos resultados? Súper. No podemos desconocer que especialmente en los años 2018, 2019 hubo fuertes críticas que venían desde antes hacia el instrumento del CIMSE, y que creo que, sobre todo recuerdo el 2018, fue complejo ese año, y el 2019, poder tomar este instrumento. Yo creo que lo que vemos con el paso del tiempo, también en la mirada pospandémica, es que hay una valoración de que en Chile tengamos un instrumento estandarizado que lleva años, que lleva décadas, que traspasa gobiernos, que traspasa políticas, que traspasa reformas y nos permita ver una trayectoria. Son pocos los países en el mundo que tienen esta posibilidad, por lo tanto creo que a nivel nacional hemos entrado en la cuenta de que hay una valoración de tener un instrumento de este tipo. Me tocó en el Consejo de Reactivación recién, hace un par de semanas, reunirnos con el ministro de Educación y que él daba una valoración muy alta a tener un instrumento de este tipo, como que tuviésemos, declaraba él, un sistema muy robusto que es capaz de recuperarse y de mostrar cómo se recupera con datos objetivos. Por lo tanto, creo que a nivel nacional hoy día hay una conciencia de que es valioso tener instrumentos de este tipo. Sin embargo, siempre va a estar la confusión de que para qué se usa el CIMSE. Y ahí no tenemos que confundirnos. El CIMSE nos muestra resultados de aprendizaje, nos ayuda con los estándares de educación que antes te señalaba, a ver cómo están nuestras cohortes de estudiantes, y a partir de ahí son nuestros profesores quienes tienen la principal labor de interpretarlos y de poder llevarlos a materializar en mejores aprendizajes para sus estudiantes. Lo que hemos visto en nuestros profesores, especialmente cuando nos va bien, ¿cierto?, es alegría, entusiasmo, digamos, una satisfacción respecto a logros por un esfuerzo hecho. Es cierto que cuando no son buenos los resultados también da pena, pero más que pena te lleva a preguntarte qué pudimos haber hecho distinto. Y esa reflexión profesional, una reflexión docente, tiene que estar presente. Nosotros la hemos visto en nuestras comunidades y nos alegra mucho. También vemos cómo los padres, también las familias se comprometen con la educación
al saber cómo les está yendo a sus hijos, cómo les está yendo a los colegios en los cuales están sus hijos, y que puedan apoyar, sean actores relevantes en el apoyo al proceso educativo, no simplemente demandantes de una educación de calidad, sino que asuman su responsabilidad como primeros educadores, apoyen el proceso para que esta tarea de recuperar la educación, de reactivarla y de mejorarla, sea realmente una tarea de todos y no que nos miremos desde diferentes trincheras culpando unos a otros. Esto nos corresponde a todos sacarlo adelante. Claro, o esa antigua mirada de ranking que se da asociada a esos resultados. Pedro, llevándote a otro tema, bueno, tú sabes que este programa en red llega a todas las universidades del país, entonces posiblemente muchos profesores nos están observando en este minuto. Entonces, si tú pudieses hacer una relación entre los resultados del CIMSE y la formación de profesores en las universidades, si ves que eso es posible, y si es así, ¿qué reflexiones podrías transmitir a nuestros docentes que imparten estas carreras universitarias y al estudiantado que está en las universidades? Muy bien, yo creo que para contestar esto es importante volver a señalar o conversar y reflexionar profundamente respecto de las mismas críticas que ha recibido el CIMSE y desde ahí, esta es nuestra perspectiva, dar el paso, dar vuelta a la página, entendiendo que tenemos algo positivo en el país. Tener este instrumento es algo bueno, es algo que es muy útil para un sistema educativo, contar con un instrumento estandarizado que lleva décadas, que nos permite ver las trayectorias de nuestros colegios y nuestro sistema educativo. Eso creo que es lo primero y que los profesores, especialmente los que están en formación, deben reflexionar y ojalá, esta es nuestra perspectiva, caer en cuenta de que sí, puede tener falencias, pero en el fondo es algo bueno, útil y necesario para el proceso. Segundo, creemos que es importante también para nuestros docentes en formación, ¿cierto? También valorizar que tenemos un currículum nacional, que también levanta críticas, ¿cierto? Hay veces que es mucho, que tiene poca flexibilidad, todo eso creo que se puede seguir discutiendo, pero tener un currículum nacional nos permite también dar un sentido de equidad, que es el que se imparte en todo Chile y es el para todos los niveles socioeconómicos. Y le sumo ese argumento a lo del CIMSE. Qué interesante es tener una evaluación que es para todos, independiente en qué región te encuentres, si es que una localidad urbana o rural, si es que tiene un grupo socioeconómico alto o bajo. Tener una misma medición te permite dar un sentido de equidad para todos quienes se educan en el sistema nacional. Y a partir de ahí, identificar aquellos que están más descendidos para poder, al identificar ese dato, recuperar esa brecha. Esa es la gran tarea que tenemos los profesores, quienes tengan la vocación de educar, especialmente en contextos más vulnerables. Tenemos que saber identificar cuál es la brecha que tienen nuestros estudiantes, especialmente respecto a los niveles de aprendizaje adecuado. Tenemos que identificarla y tenemos que trabajar con mucha fuerza para lograr recuperarla. Y desde ahí, ¿cómo recuperarla? Nosotros, al menos en la Fundación, trabajamos con algo que se le llama la enseñanza basada en datos. ¿Qué significa eso? ¿Hacia dónde va orientada? Es entender también los focos pedagógicos. Y esos focos pedagógicos de aprendizaje, ¿qué es lo que el estudiante requiere aprender para poder estar en el nivel correspondiente? Hay que mirarlo tanto en el currículum, pero también en los instrumentos de evaluación. Para nosotros es clave mirar los instrumentos de evaluación como un indicador de hacia dónde queremos llegar. No de una perspectiva reduccionista, pero sí desde una perspectiva de objetivo, tal como lo dice el nombre, ¿cierto? Y a partir de ahí construyo el proceso de enseñanza para lograr ese aprendizaje. Eso nos parece clave. Es cierto que hay personas que dicen que eso es reducir el currículum. Mira, hay que discutirlo, pero lo cierto es que especialmente en contextos vulnerables tenemos que ser efectivos. Llevamos demasiados años trabajando como en una nebulosa. Creo que tanto el CIMSE como la PAES nos permiten focalizar objetivos concretos que para nuestros estudiantes en condiciones más desfavorecidas, donde su nivel sociocultural no les aporta un cimiento necesariamente adecuado, tenemos que trabajar como profesores para recuperar esa brecha.
Y alguien se puede preguntar, bueno, pero ¿cuál es la orientación? ¿Cuál es la ruta? ¿Dónde fijarme para poder recuperar eso? Creemos que tanto el CIMSE como la PAES nos dan esa perspectiva, poder focalizarnos en qué es lo que a nivel nacional se decide que deben saber, aprender, incorporar nuestros estudiantes en tales o cuales niveles de desarrollo y trabajar concretamente en aquello. Es un camino, creemos que es efectivo y que nos permitirá recuperar brechas que hoy día son abismantes, son inmorales y tenemos que trabajar por ello de forma muy concreta. Pedro, nada más que agradecer tu tiempo, ¿cierto? Y la disposición para conversar en este espacio y tremenda reflexión que nos compartes, ¿cierto? El diálogo es la única forma y también tener perspectiva, ¿cierto? Para ir enfocando este análisis respecto a estos resultados. Muchas gracias y que tengas buena semana. Felicitaciones por el tremendo trabajo que hacen en Fundación Belén Educa. Muchas gracias, un saludo a todos tus auditores, especialmente al grupo de Universidades G9. Que estén muy bien. Chao. Que tengas buena jornada. Hace unos días, en el contexto de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y como parte del trabajo que se está desarrollando desde la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Concepción, a partir de un proyecto INES de género, se presentaron los resultados del primer diagnóstico institucional integrado de brechas de género en I+D+I+E de la Universidad de Concepción. Para conversar respecto a este tema, el 12 de marzo recién pasado, presentaron el primer diagnóstico institucional sobre brechas de género. Uno de los resultados difundidos es que se ve que las mujeres tienen desventaja numérica y siguen algunas dificultades en la investigación. Sin embargo, si hablamos desde los descubrimientos positivos que reveló este estudio, ¿qué avances han tenido en la investigación en particular? Para eso nos acompaña Laura Palma, quien es coordinadora ejecutiva del proyecto INES de género de la Universidad de Concepción. Bienvenida, Laura. Hola Enrique, muchas gracias por la invitación. Te reitero la pregunta, Laura. Gracias por acompañarnos. La pregunta, ¿cierto?, es ¿qué avances han tenido en la investigación específicamente en la UDC a partir de este proyecto que desarrollan? Sí, bueno, el diagnóstico que realizamos en el marco del proyecto INES, como bien mencionabas, comenzó en el 2022, terminó en el 2023 y recién ahora en el marco del 8M pudimos presentar algunos de estos resultados. Y si bien como es un análisis de brecha, siempre vamos a tener estos dos grupos, ¿cierto? Hombres y mujeres, en el fondo con una subrepresentación de las mujeres. Ya hemos tenido distintos estudios, tenemos instrumentos también de ANID, como la radiografía de género, que muestra que hay dificultades de acceso, de participación también en desventaja numérica principalmente de las mujeres, pero este diagnóstico revela que si analizamos el grupo solo de las mujeres, hemos tenido avances significativos en el marco de la investigación, la innovación, el emprendimiento de base científica tecnológica, y esto se traduce, por ejemplo, en que en algunos años las mujeres hemos tenido una mejor tasa de aprobación de proyectos de investigación. Esto no quiere decir, y esto también hay que ver cómo ponderar bien los números, los hombres siguen presentando más proyectos, pero las mujeres, los proyectos que presentan, se han adjudicado más proyectos en términos de proporción presentada por las mujeres. También tenemos avances en torno a las publicaciones científicas. Se mantiene, insisto, la brecha entre hombres y mujeres, pero si miramos y focalizamos solo en las mujeres, hemos aumentado progresivamente el liderazgo en publicaciones, la participación en publicaciones y también un efecto pandémico que es bien particular, es que los hombres aumentaron significativamente, y si nosotros vemos como los gráficos que además están disponibles tanto en el diagnóstico como en el resumen ejecutivo que está publicado en la página de la BRIT de la Universidad de Concepción, en el 2019-2020, o sea, 2020 se ve un aumento de la brecha, pero esto no significa que las mujeres hayan producido menos, al contrario, las mujeres se mantuvieron en relación al año anterior, pero los hombres aumentaron estoy hablando como en términos de números, de 290 publicaciones a
casi 300, 400 publicaciones en ese año. Entonces, eso revela que las mujeres, a pesar de las dificultades que tuvieron en pandemia, que ya también han sido bastante estudiadas como asociadas a los cuidados, las mujeres se mantuvieron. Entonces, eso igual son cosas que a nosotros nos interesa recalcar, porque si bien estamos en una desventaja numérica en términos de participación, distribución en algunas áreas, hemos mantenido la producción científica y también ha aumentado la tasa de aprobación de los proyectos que presentan y son liderados por mujeres. Laura, y en relación a los desafíos para investigar e innovar, ¿qué reveló el estudio? Con las conclusiones más relevantes que nos puedas comentar. Sí, en torno a los desafíos, bueno, nosotros este diagnóstico no fue solo cuantitativo, que fue como analizar estas bases de datos disponibles en la BRID y también hacer revisiones, por ejemplo, en plataformas como WOS u otras. Incorporamos también una dimensión cualitativa y esto se desembocó en varias entrevistas grupales, grupos focales con académicos y académicas, y académicos y académicas coinciden en que una de las principales dificultades que existen en el ecosistema CTCI y en el quehacer investigativo tiene que ver con la lucha por los recursos. Cada día la competitividad, los fondos concursables, que son la única manera, por lo menos que en Chile existe, tanto desde ANID como una agencia nacional, gubernamental y como desde también al interior de la U, es que todo se concursa. Entonces, la competencia, como hay más investigadores, más académicos que quieran dedicarse a investigar, hay una dificultad para poder acceder a estos recursos. Eso, como dentro de las principales dificultades, también hay ciertas condiciones que son materiales, administrativas, que también generan algunas dificultades para el desarrollo incluso de los proyectos. Y además hay algo bien particular que encontramos en estos relatos, en esta experiencia de los investigadores, investigadoras, es que analizamos por disciplinas. Entonces, uno de los cuestionamientos que hacen los investigadores es que existe un abordaje estandarizado de las disciplinas y las áreas del conocimiento y no se reconocen estas diferencias. Por ejemplo, en las áreas vinculadas a ciencias sociales, humanidades, la investigación es un poco más lenta, ¿cierto? Requiere como un poco más de trabajo de campo, por así decirlo. En cambio, las áreas de ciencias sociales, o sea, las áreas de ciencias biológicas, ciencias químicas, pueden ir produciendo un poco más rápido, porque de una investigación sacan la metodología, ciertos resultados, entonces producen como un poco más rápido y esto genera dificultades, genera también una brecha disciplinaria. Entonces, y también otro de los hallazgos que consideramos es que incorporamos la dimensión de creación artística, que en muchos de los diagnósticos se ha dejado fuera. Y ahí, por ejemplo, también tenemos una brecha interesante de género, porque las mujeres, si bien también igual son un poquito menos en estas áreas, son las que producen más. Y significativamente más, o sea, alrededor del 80% de la producción en torno a creación artística está en manos de mujeres. Entonces, eso en términos como dificultades para investigar y bueno, también en estas diferencias disciplinarias, también nos encontramos en ciertas dificultades por ejemplo, el uso de los laboratorios, los espacios para investigar, o sea, por ahí van un poco las dificultades y si aplicamos la perspectiva de género en estas dificultades, encontramos por ejemplo, sesgos en el reconocimiento. Las mujeres consideran y perciben que sus logros son menos reconocidos que sus pares hombres. También encontramos que hay una sobrecarga de tareas administrativas para las mujeres. Las mujeres generalmente, y esto es transversal en distintas disciplinas, las solicitan que tomen acta, que sean las encargadas del laboratorio. Ahí también hay una lógica como del cuidado, del orden, de estas como de estos estereotipos que son generalmente orientados y culturalmente asociados a las mujeres. También tenemos una permanente validación y presión constante que las académicas y también de manera transversal la han sentido de validarse constantemente. Hay una presión por no solo publicar y todo lo que conlleva ser productivos en ciertas áreas, sino que además validarse como constantemente entre sus pares hombres y también como último
como última brecha que nosotros identificamos tiene que ver también algo que está súper estudiado, que tiene que ver con la maternidad y con las labores de cuidado que son culturalmente asociadas más, o sea, principalmente es una carga de las mujeres. Curioso que se repitan ciertos patrones, ¿cierto? Que se ven también a nivel general en la sociedad, no solo en el mundo de la ciencia y la investigación. Y Laura, me gustaría que nos pudieras comentar, ya bueno, a partir de la publicación, ¿cierto? Y difusión de este diagnóstico, ¿cuáles son las acciones? Si ya tienen algunas, en función de estas brechas, ¿cierto? Algunas acciones ya proyectadas para realizarse, ¿cómo proyectan que se va a desarrollar este trabajo? Sí, nosotros tenemos este proyecto desemboca en instalar capacidades al interior de la universidad precisamente para seguir monitoreando algunos avances que se están impulsando a partir tanto de este proyecto como de procesos institucionales. La Universidad de Concepción actualmente está en un proceso de acreditación del sello Igualdad del PNUD. Entonces, también está en un proceso institucional de revisar en todas las dimensiones, desde infraestructura, desde vinculación, investigación, docencia, todos los estándares para poder avanzar en disminuir las brechas de género. En particular, el proyecto se propuso elaborar algunas propuestas de cambio, y estas consisten, por ejemplo, que a partir del diagnóstico ha desembocado en algunas publicaciones, por ejemplo, un manual de buenas prácticas en I+D+I+E. Actualmente no existía un manual, hay un manual que depende de la dirección de género de la universidad, que está asociado como a promover ambientes respetuosos, en ese sentido, pero un manual específico en las dinámicas que se hace investigación, innovación, creación artística, aún estaba ausente. Entonces, a partir de este diagnóstico, elaboramos este manual que tiene 22 prácticas, buenas prácticas, actualmente está siendo validado por autoridades institucionales y, por ejemplo, incorporamos ahí la sugerencia de algunos mecanismos de acción afirmativa, que también es uno por ejemplo, de las acciones que nosotros implementamos, porque entregamos financiamiento solo a investigadoras que estaban recién partiendo en sus trayectorias académicas o que habían sido ralentizadas por distintos motivos, por licencias, por cuidado o por algunas dificultades. Entregamos algunos recursos y financiamos 18 proyectos de investigación, algunos a mujeres y otros con enfoque de género, que esa fue un poco la división. Entonces, por ejemplo, ese manual insta a distintas unidades. La Universidad de Concepción es gigante, se compone de 20 facultades, 2 campus, aparte de las vicerrectorías, es que en todas estas unidades incorporen mecanismos de acción afirmativa, porque sabemos que de esta manera podemos avanzar un poco más rápido. Los mecanismos de acción afirmativa son súper debatidos, nosotros siempre hemos estado súper abiertas como a discutirlo y reconocemos las críticas, pero consideramos que es uno de los mecanismos por los que podemos avanzar más rápidos en términos de progresión, de ascender también a espacios de toma de decisión, incluso a jerarquías académicas, que es una de las brechas que como más amplias existe, no solo en esta universidad, sino que en la mayoría. Entonces, este manual también incorpora sugerencias para distribuir de forma más equitativa los espacios de investigación y también particularidades respecto, por ejemplo, al orden de los coautores o personas que contribuyen significativamente a investigaciones que derivan en publicaciones, que nos encontramos incluso con estudiantes de posgrado que han hecho estas contribuciones y no se les incorpora como coautores en estas publicaciones. Entonces, sugerencias hasta en ese nivel como más específico, precisamente porque tenemos que aprovechar todos los talentos de hombres y mujeres, tenemos que reconocerlos, retribuirlos, y una de esas maneras, por ejemplo, es esto de reconocer las contribuciones que hacen en publicaciones. Esa es una. También tenemos una guía para la incorporación del enfoque de género a líneas de financiamiento en investigación, innovación, emprendimiento, y tenemos algunas propuestas de cambio normativo que estamos trabajando con las autoridades, y esto principalmente para incorporar tanto en la política de investigación una perspectiva de género un poco más
transgresora, por así decirlo, no solamente decir que tiene enfoque de género, sino que ya, ¿qué medidas vamos a tomar? Y además de eso, en las pautas de evaluación académica. Sabemos que las pautas de evaluación académica, si bien están estandarizadas y miden estas producciones, por ejemplo, no consideran periodos más amplios para evaluar a las mujeres, que muchas veces por periodos de maternidad disminuyen su producción, entre otras razones. Entonces, por ahí estamos entre algunas herramientas que vamos a entregar como este manual, algunas guías, algunas recomendaciones, y por otro lado estos cambios que son más normativos, que creemos que hay que como avanzar un poco más rápido. Así que por ese lado es lo que nos ha entregado este diagnóstico, además reconocer que las autoridades de la ir dialogando y que otras universidades hagan el mismo ejercicio, porque si bien hay diagnósticos, están muchos orientados como a las relaciones de género, muchos a identificar temas de violencia, pero específicamente en estos aspectos que tienen sus dinámicas propias, como lo es la generación de conocimiento, transferencia también, son situaciones muy particulares, así que también invitamos a todas las casas de estudio a seguir profundizando, porque son insumos claves como bien comentaba recién, para poder generar acciones y acciones sostenibles en el tiempo, que yo creo que también ese es el desafío. Exacto. Bueno, puede ser un poquito agresivo en el principio, ¿cierto? Pero es la forma de ir avanzando también en este tipo de temáticas. Claro. Agradecemos tu tiempo, Laura Palma, coordinadora ejecutiva de INES Género de la Universidad de Concepción. Y a continuación, ¿cierto? Continuamos con el programa En Red. Muchas gracias, Enrique, por la posibilidad de conversar. Que tengas buena jornada. Igualmente. Siempre tenemos buenas noticias de las universidades que conforman nuestra red desde el norte, centro y sur del país. Hoy nos informamos de las novedades y de las noticias que hay en la Universidad Católica del Norte, la Universidad Técnica Federico Santa María y desde la Universidad Católica de Temuco. Los invitamos a conectar con las universidades G9. Desde la Universidad Católica del Norte, les informamos que con múltiples actividades y sorpresas, la UCN dio la bienvenida a los y las estudiantes de primer año que iniciaron sus actividades académicas en la Casa Central de la institución en Antofagasta y en Campus Guayacán, en Coquimbo. La jornada incluyó ferias de vida universitaria con información sobre beneficios y oportunidades, el saludo de las autoridades universitarias, música y concursos, entre otras iniciativas que buscan integrar y facilitar la adaptación de los nuevos alumnos y alumnas que ingresaron a las distintas carreras de pregrado. Aprovechen esta experiencia universitaria que marcará el resto de sus vidas, señaló en la actividad en Antofagasta el rector de la UCN, Dr. Rodrigo Aldavaras, quien instó a las y los presentes a beneficiarse de una etapa en la cual se generan vivencias y amistades que son permanentes.
La autoridad los llamó a aprovechar las oportunidades y a desarrollar su autonomía como personas, así como a fijarse en metas que puedan seguir y alcanzar. De igual forma, aconsejó a los estudiantes a mantener el equilibrio entre los estudios y el desarrollo de distintos aspectos de la vida, lo que incluyen diversión, familia y amistades. Soy Alejandra Romero, periodista de la Universidad Técnica Federico Santa María, y quiero que conozcan el trabajo que nuestra institución está desarrollando en el metaverso, herramienta que busca potenciar aún más la experiencia educativa, abriéndole a los estudiantes numerosas experiencias para aprender y conocer más de la mano de la tecnología y la innovación. Desde el año pasado que se están llevando a cabo diferentes actividades en el mundo virtual, como la reunión periódica de rectores del G9 y el apoyo en el proceso de admisión. Y este 2024, dando un paso más adelante, se efectuó la bienvenida de las y los nuevos estudiantes en el metaverso, específicamente en el gemelo virtual del campus Casa Central Valparaíso, donde los alumnos crearon sus avatares para interactuar en este universo. Desde el año 2023, en la universidad se ha estado trabajando con esta herramienta tecnológica, el metaverso, porque creemos que esta herramienta nos ayuda a complementar lo que es el proceso educativo del estudiante. En conjunto con las actividades que ya se han realizado del 2023, este año nos propusimos realizar la actividad de bienvenida de nuestros alumnos nuevos, la cual nos ayuda a romper lo que son las barreras geográficas y con esto posicionarnos a nosotros como la Universidad STEM de Chile. Como vemos, el metaverso nos entrega un sinfín de posibilidades en el mundo virtual, que luego se verán reflejadas en el mundo real. Una herramienta indispensable para el profesional del futuro. Y en la Universidad Católica de Temuco hace instantes se realizó el lanzamiento de los resultados de la encuesta Araucanía Opina 2024, iniciativa impulsada por el Centro de Políticas Públicas de la Casa de Estudios, que dio a conocer distintos resultados a más de 700 encuestados, ¿no? Tanto de la provincia de Malleco como la provincia de Cautín, donde se pudieron ver estadísticas ligadas a las confianzas que hay en la clase política, también las confianzas en las instituciones de educación superior, cómo se está desarrollando el tema de políticas públicas, también los temas denominados de conflicto, migración y entre otros. Detalles que estaremos repasando a continuación. Por tercer año consecutivo, la Universidad Católica de Temuco realizó la encuesta Araucanía Opina a través del Centro de Políticas Públicas de la misma Casa de Estudios. Este instrumento evalúa la percepción que tienen los y las habitantes de la región en torno a diferentes temáticas como seguridad pública, sustentabilidad y problemáticas locales. Entre los datos que llamaron la atención, uno de ellos fue la baja valoración al sistema democrático como forma de gobierno. Hay baja adhesión de las personas en términos de ese apoyo a la democracia en términos valóricos. Por lo tanto, se abre a tomar como legítimas otras formas de gobierno. Y ahí está, de alguna manera, lo peligroso, porque de alguna manera se pueden, yo diría desde el punto de vista de la ciencia política, de la sociología política, se pueden entrar, ¿no es cierto?, otros actores que no necesariamente tengan, uno podría decir, un lineamiento democrático en la forma en que quiere organizar o quiere dirigir una región, un estado, etc. Yo creo que es un instrumento muy importante para las propias decisiones públicas, que tenga el gobernador, que tengan los políticos que nos representan en el Parlamento, cuando podemos entregar información más precisa y no información que se mire, que puede constituir un punto en un ámbito nacional. Informó para En Red el periodista Misael Urrutia. Somos Carolina Cortés de la Universidad Católica del Norte y Enrique Ormazábal de la Universidad Católica del Maule. Gracias por conectarse nuevamente este 2024 con la red de Universidades G9. Si quieren volver a escuchar o ver nuestros programas, pueden ingresar a www.redg9.cl, a nuestro Spotify y a nuestro canal de YouTube Universidades G9. Nos encontramos la próxima semana. Hasta luego. Finaliza En Red, espacio de conversación e información de educación superior nacional. Nos escuchas y ves semanalmente en radios universitarias y plataformas digitales de las universidades G9. Una invitación de la Red de Universidades Públicas No Estatales G9.